Hola, les saludamos cordialmente desde Chile. Estamos en el 17º Congreso Internacional de Tecnología, Conocimiento y Sociedad, y la presentación que queremos hacer para ustedes se titula Actitud, Conocimiento y Manejo de Recursos TIC por estudiantes de Pedagogía de Chile en contextos de pandemia. Eh, Esta presentación, esta cápsula, la estamos grabando mi colega José Luis Carrasco Sáez, quien ¿Cómo habla están? Juan Un Molina, saludo cordial desde Chile. y también quien no está presente, el doctor Marcelo Careaga, que participa de esta presentación. Vamos a abordar los siguientes temas durante esta cápsula. Primero nos vamos a referir al contexto chileno en pandemia y por supuesto cómo ha cambiado desde la prepandemia a el contexto que actualmente todos nosotros vivimos. Vamos a abordar aspectos generales del estudio que estamos llevando adelante con un instrumento que vamos a referirnos a continuación, el instrumento ACUTIC. Les vamos a mostrar los resultados preliminares de este estudio y algunas conclusiones también preliminares. Y posteriormente vamos a cerrar con algunas recomendaciones para este tiempo pandémico. Les dejo con mi colega José Luis Carrasco Sáez. Muchas gracias, Juan. Bueno, como bien planteaste, yo voy a comenzar con un contexto y primero quiero señalar que en las últimas 3 décadas hemos sido testigos de cambios tecnológicos que están experimentando un crecimiento acelerado. Por ejemplo, hoy convivimos con la inteligencia artificial, la robotización, Internet de las cosas, la realidad aumentada y la incipiente computación cuántica. A esto también le agregaría las diferencias cada vez más difusas que hay entre mente y conciencia, principalmente por los avances que en los últimos años han emergido en la neurociencia y en la física. Es posible afirmar entonces que estamos en presencia de una transición cultural caracterizada no tan solo por la disrupción tecnológica, sino que también por el desgaste del ideario moderno. Por otra parte, la irrupción de la virtualidad como nueva dimensión humana tiende a provocar que emerja un nuevo tipo de ciudadano, un ciudadano digital o bidimensional. Este contexto de cambio entonces replantea desde las ciencias sociales nuevas formas de pensar a la propia especie humana, a la sociedad y sobre todo el rol que le compete a la educación. Emergen nuevas necesidades para el ciudadano en 3 niveles: como sujeto, como partícipe de una cultura local y como miembro de una cultura global. Sin embargo, pareciera ser que la pandemia nos hizo comprender abruptamente que estos ciudadanos no eran tan digitales, tal como hace un par de décadas atrás ya había sugerido Prensky, cuando cuestionó su propio concepto de nativo digital. Entonces, los efectos de la pandemia no solo repercutieron en el ámbito laboral, sino que especialmente en los sistemas educativos de los países cuyos cimientos continúan basándose preferentemente en una educación con un fuerte componente presencial. Además, consideren que ya antes de la pandemia, varios estudios empíricos sostenían que era necesario realizar más investigaciones en educación para que el sistema educativo incorporara y se adaptara a los cambios que la sociedad venía experimentando. La pandemia lamentablemente también ha golpeado muy fuerte a nuestro país. Por ejemplo, todavía estamos poniéndonos de acuerdo para ver cómo se retoman las clases, principalmente en el nivel básico y secundario. En educación superior, en Chile existen 3 tipos de instituciones: universidades, institutos y centros de formación técnica, las que en conjunto concentran una matrícula de un poco más de 1 millón de estudiantes. En este tiempo de pandemia, prácticamente todas suspendieron sus clases presenciales, migrando
principalmente a clases en modalidad streaming. Entonces de pronto nos vimos enfrentados al cuestionamiento de nuestros modelos educativos, que si bien disponían de campus virtuales, esto no necesariamente era sinónimo de contar con un modelo que realmente se hiciera cargo de los distintos ambientes en que los estudiantes se desenvuelven y aprenden. Este es un poco el contexto de esta investigación, la que posteriormente mi colega, el doctor Juan Molina, comenzará a profundizar ya desde el ámbito particular de la investigación que hoy día nos convoca. Gracias, José Luis. Yo a continuación me voy a referir al estudio que está como base y que inspira esta presentación. Este estudio principalmente promueve la reflexión en torno a las actitudes, el conocimiento y el manejo de los estudiantes de pedagogía chileno en torno a las TIC y sus experiencias de aprendizaje en el contexto universitario, pensando en la situación de pandemia COVID-19 a la que estamos enfrentados a nivel global. Los resultados muestran en general una actitud positiva sobre todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías en este contexto. El objetivo general de este trabajo pretende analizar las actitudes, el conocimiento y el uso que los estudiantes de pedagogía en Chile poseen sobre las TIC en contextos prepandémicos y hoy día en contextos de pandemia. La metodología de este trabajo es principalmente con enfoque cuantitativo, tiene un diseño no experimental y el instrumento que hemos utilizado se denomina ACUTIC o cuestionario sobre actitud, conocimiento y uso de las TIC. Y está propuesto por Ruiz, Sánchez y Pina en el 2015. Este cuestionario consta de 31 preguntas y los participantes en el cuestionario fueron estudiantes de pedagogía chilenos. Este cuestionario fue adecuado, validado primeramente por la mesa TIC, FID y Enlaces en el año 2017 y fue adaptado a la realidad de los estudiantes de formación o de pedagogía por medio de la herramienta Google Form. Como resultados preliminares, podemos decir que esta investigación orienta la reflexión en torno al rol de las TIC en el complejo escenario que nosotros vivimos hoy día enfrentados a esta pandemia. Estos resultados son preliminares y nos muestran 4 dimensiones, en donde la primera dimensión es actitudes y su influencia en la integración de las TIC. Y los estudiantes encuestados aquí manifiestan creer que las TIC proporcionan un mejoramiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en aspectos asociados a la calidad, a la practicalidad y en torno a algunos aspectos éticos y referidos específicamente al compromiso que los profesores tienen. Se evidencia también una percepción positiva generalizada hacia las TIC en este ámbito y en este sentido concuerda con el impacto positivo que las TIC han generado a nivel global. En un segundo ámbito o dimensión vemos la necesidad del conocimiento de las TIC y el uso académico. Los resultados evidencian que existe una brecha entre los conocimientos de TIC de uso elemental y las herramientas de uso más académico. Una tercera dimensión nos da cuenta que existen niveles de uso en TIC, desde las herramientas más básicas hasta las herramientas más complejas, que los estudiantes en este caso tienden a ocupar con mayor frecuencia herramientas
ofimáticas o aquellas que son de búsqueda de información principalmente, y aquellos que son relativos a las redes sociales o sistemas de comunicación. Se hace entonces imprescindible aquí en este aspecto promover o potenciar el uso de TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, específicamente referido a la gestión de la información o del conocimiento. Una cuarta dimensión nos da cuenta de la relación que existe entre conocimiento y el uso de las TIC. Y aquí principalmente los datos sugieren una relación directa entre conocimiento y uso, porque los resultados muestran que los estudiantes manejan aquellas herramientas referidas al uso más común versus aquellas que son de uso más académico y son menos frecuentes. Las conclusiones preliminares nos muestran que el contexto de pandemia nos plantea nuevos desafíos y dilemas para los que debemos estar preparados. Las tecnologías principalmente nos plantean escenarios nuevos y paradigmas nuevos. Y frente a estos cambios que son abruptos, disruptivos, si se quiere, las nuevas formas de trabajar desde esta virtualidad, allí los estudiantes manifiestan una clara actitud positiva y una gran capacidad de adaptación a estos nuevos medios en los que nos estamos comunicando o desenvolviendo. Esto nos lleva a pensar en torno a cuál es el dilema que deberíamos hoy día resolver. Y la pregunta que nos hacemos aquí justamente nos lleva a pensar que si estamos o no preparados para los profundos cambios que estamos enfrentando, porque estos cambios nos llevan hacia la reflexión en torno a lo ético, a lo tecnológico, a lo pedagógico, y como seres humanos y a nivel de nuestra sociedad. Algunas recomendaciones para cerrar esta reflexión nos permiten visualizar que necesitamos abordar con mayor comprensión nuestros roles ante los cambios permanentes y especialmente en estos tiempos de crisis. Las brechas que se han producido también a nivel del equipamiento, de la conectividad y de las habilidades nos dejan tareas pendientes en torno a esta reflexión y a esta implementación en la que estamos frente a la pandemia. Debemos entonces anticiparnos desde la perspectiva ética y humana y por último repensar quizás nuestras prioridades en todo ámbito de cosas. Bueno, Juan, si comentarle también a quienes nos están escuchando y viendo en la virtualidad que si les interesan estos temas, aquí hay parte de algunos libros, capítulos de libros y papers que han sido construidos por parte del equipo de la Unidad de Informática Educativa de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Por ejemplo, el libro Currículum Cibernético, Gestión del Conocimiento, elaborado por el doctor Marcelo Careaga y su esposa, la doctora Angélica Bendaño. También un capítulo de un libro que publicamos el año pasado. No sé si tú nos puedes comentar ahí más acerca de este capítulo, Profound Sí, Technologies. por supuesto, aquí justamente hay un capítulo del libro que se titula Profound Technologies Towards Exploring the Technological Disruption and the Challenges for a More Humanized and Inclusive Education. Es un capítulo interesante que aborda justamente muchos aspectos actuales de cómo la irrupción tecnológica está entre nosotros y cómo se manifiestan ciertos aspectos de la humanización dentro del contexto inclusivo en educación. Otro artículo interesante, José Luis, es uno que se titula Sociological Importance and Validation of a Questionnaire for the Sustainability of Personal Learning Environments, PLE o PLE, in 8th grade students of the Biobío region in Chile.
como ustedes pueden ver, hay artículos que ustedes pueden en estas temáticas profundizar, así como también The New Pyramid of Needs for the Digital Citizen and Transition Towards Smart Human Cities. Sí, For en all, ese paper, Juan, en el paper de la pirámide, ahí se profundiza con mucho más detalle lo que planteábamos en el contexto acerca de estos niveles que emergen en el contexto de disrupción tecnológica y transición cultural. como bien dice José Luis, si ustedes quieren profundizar un poco más de estos temas que hemos planteado hoy día o esbozado hoy día en esta cápsula, les invitamos a leerlos. Así que por mi parte y en representación de mis colegas también, les saludamos nuevamente, nos despedimos cordialmente desde la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en Concepción, Chile. Nos despedimos, José Luis. Muchas gracias.